Mientras se me seca el pelo, vamos a dibujar pelo. Y vamos a dibujar 3 tipos de pelo. Sí, lo sé, hay más tipos de pelo, pero vamos a empezar con estos 3 que son los principales. Así que vamos a ello. Pero para ello os voy a enseñar primero un concepto básico que mucha gente cae en este error, que es hacer el cabello pelo por pelo. Pero esto no puede ser así. Pelo por pelo, ¿no? Como si fuese tu vecina la 4 pelos, ¿no? El cabello hay que tratarlo en grupo y en mechones, no uno por uno. Y entender pues a qué dirección va, cuáles son las ondulaciones y etcétera. Y hay que hacerlo pues muy concienzudamente en realidad. Vamos a empezar con el pelo liso, que en principio es el que menos complicaciones da, y en la vida real creo que también. Fijaros que estoy primero definiendo la forma y la caída. No lo voy a hacer recto como una tabla, va a tener un poquito de forma. Para tratar los diferentes puntos y niveles lumínicos del cabello, hay que hacerlo o tratarlo por trazos cortos, como lo que estoy haciendo ahora. Y principalmente tenéis que tener en cuenta que el cabello tiene brillo, el tono medio y el tono de sombra o el tono más oscuro. Evidentemente entre ellos también hay otro tipo de subgamas y que también podéis aplicar, pero estos son los principales. Y lo más aconsejable para empezar, sobre todo si eres novatillo o novatilla, es cubriendo todo el mechón o todo el cabello con semitonos y luego ir oscureciendo y dejando esas partes donde va a ir el brillo en cuestión. Tener en cuenta que el brillo no es una parte en plan bloque, sino hay que ir haciendo degradaciones, ir haciendo también zigzags. Y un truquillo para hacer las puntas bien dinámicas y realistas es borrar algunas partes con la goma para que no quede todo tan recto. Así pues, dicho esto, deja de dibujar el pelo así, uno por uno. Fíjate que cuando lo haces uno por uno, aparte de que queda cero realista, no te da como margen para hacer brillo. O sea, queda un pelo sin brillo, sin movimiento. Parece la 4 pelos de tu vecina del quinto, la que se le caen las bragas en tu balcón. Por favor, deja de hacer esto. Y ahora vamos a pasar a hacer un pelo bastante ondulado o semi-rizado, como queráis llamarlo. Sí, sé que hay muchos tipos de ondulado y rizado, pero vamos a hacer este, que es como el punto más medio. Y como podéis ver, estoy haciendo la línea de cómo va a ir todo el ondulado para que todo tenga sentido, esté bien organizado, no nos liemos. Honestamente, yo no soy muy fan de hacer mucha línea, pero a veces es necesario para tener unas pequeñas guías y que eso, no nos perdamos. Voy a poner otro rizo por ahí para que quede un poquillo más realista y que no quede tal que así. Así no se hace el pelo ondulado rizado. Di no a la 4 pelos de tu vecina del quinto, por favor. Fijaros que cada mechón tiene su coherencia y que todo va como medio agrupado. Y a la hora de ponerle los brillos oscuros, pues aplicaremos la misma técnica de antes. Aconsejable poner los semitonos en todo lo que viene a ser el mechón o el pelo, poco a poco y en pequeños trazos para no hacer un solo pelo y que quede eso como un espagueti, así, ¿no? Y mientras vais aplicando el semitono, tened en cuenta de dejar algunos espacios un poquillo más blancos o un poquillo con menos color o con menos grafito. Después podéis añadir un poquito más de sombra e ir oscureciendo. Importante siempre hacer los trazos a la dirección del mechón, que tenga mínimamente un poquito de coherencia a la hora de hacer la dirección del pelo, vaya. Pues eso, que no hagáis trazos a contrapelo. Evidentemente, si el mechón lo requiere, también podéis hacer trazos un poquito más largos, con más curvatura, etc. Y obvio, os podéis salir de la línea que hemos hecho al inicio y hacer algunos pelos que salgan para que quede más realista. Porque a menos que dibujes el pelo de una persona que está súper engominada, no creo que nadie tenga el pelo sumamente perfecto sin que le salga ni un solo pelillo. A menos que estés engominado hasta las trancas, pero bueno, esa es otra cuestión. Y como podéis observar, al final de cada mechón siempre va a estar un poquito esa parte más oscura. Es decir, tenéis que añadir un poquito más de sombra para que el acabado quede más realista. Y ahora toca el cabello afro, que no se hace así, colega, que no estás haciendo espaguetis. Para dibujar el cabello afro realmente es más fácil hacerlo con pintura, pero con lápiz o grafito hay que hacerlo con mancha. No se puede empezar con línea. Y poco a poco hay que hacer como unas pequeñas manchas de diferentes tonos, con un trazo bastante chiquitillo, y luego en el final de los mechones le ponéis un poquito más como de ondulado. Y como he dicho antes, para hacerlo más realista le ponéis así unos pelillos sueltos, ¿veis? Y pues que salga así como un poquito más despeinado y desenfadado.
Inciso, recomendable no hacer ondulaciones muy parecidas o muy idénticas a las que has hecho anterior. O sea, que no se vea todo muy simétrico, claro. Y para finalizar, como siempre, brilli brilli con la goma. Y para que no se emborrone, pues utilizamos este pincel, que yo utilizo pues siempre el mismo, así grueso, y ya está. Solucionido. Y ya está, ya tenemos los 3 tipos de pelo. Liso, ondulado y rizado. O más bien afro. Y recuerda que el pelo espagueti de tu vecina del quinto no puede quedar así. Y ya estaríamos. El próximo día, si queréis, os enseño cómo colorear pelo con pintura o con lápiz. Que más o menos la teoría es esta. Y así, no puede quedar, recuerda, y tiene que quedar así, con grupitos, bien definido, importante tratado en partes. Y ahora es tu turno empezar a fijarte en los pelos de la cabeza de la gente para entender cómo funciona. Así que, see you next time.